Todos, mi nombre es Alberto Torres y os voy a hablar hoy de una parte de mi trabajo de fin de grado que se llama Inversión semipasiva y sostenibilidad. Está enmarcada dentro del proyecto Value for All y bueno, lo que trata es de predecir el rendimiento según una serie de estrategias de inversión para una serie de empresas sostenibles. En primer lugar, voy a hablar de los factores ESG, que son los que he utilizado para medir la sostenibilidad de las empresas, cómo se crean esos criterios, qué forma se sigue para puntuarlos, y luego os voy a hablar de las estrategias y de las empresas que seguiré según esta serie de ratios que les voy a poner a las estrategias. Bueno, un término que ha adquirido gran relevancia en el mundo de las inversiones en el año 2021 es aquel que por sus siglas en inglés se conoce como ESG, Environmental, Social and Governance. Estas siglas representan unos criterios de sostenibilidad y responsabilidad que corresponden a una serie de factores sobre los que las empresas tienen un impacto. Estos factores son tres. En concordancia con sus siglas, el primero es medioambiental, que tiene en cuenta el efecto que causa la actividad de la empresa en el medio ambiente, desde la gestión de residuos hasta su contribución al cambio climático, pasando por la biodiversidad. Los sociales, pues se fijan en los aspectos que más afectan a la comunidad, desde las relaciones laborales, la inclusión de todos los colectivos y el favorecimiento de una mejor calidad de vida para sus grupos de interés y en general para el resto de las personas. Por último tenemos la gobernanza, que corresponde a la letra G y que pone el foco en los métodos de gestión llevados a cabo por la directiva, desde prácticas laborales, éticas hasta el cumplimiento de la normativa, todo ello asegurando la no opacidad en los procesos. Y bueno, el término ESG no aparece por primera vez hasta 2004, cuando Global Impact lo publica en un informe llamado Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. La puntuación ESG que se va a utilizar en este trabajo de fin de grado es la que otorga el SP500 Global. El SP Global es una agencia crediticia de calificación que se dedica al análisis y la información financiera. Y bueno, ¿cómo se obtiene la puntuación ESG? En primer lugar, para determinar las puntuaciones ESG, las empresas tienen que rellenar un cuestionario anual llamado Evaluación de Sostenibilidad Corporativa, CSA por sus siglas en inglés. Las compañías invitadas, unas 11.000 para 2022, a rellenarlo lo reciben en marzo. Posteriormente lo rellenan entre mayo y julio y los resultados se publican en el último cuatrimestre del año. El método de puntuación se compone de preguntas y datos de la empresa, de los cuales un tercio al menos han de ser públicos, que son los data points, que se ponderan en función de la industria a la que pertenezca la empresa junto con sus preguntas específicas del sector, que son los criterios, y se clasifican dentro de los tres factores del ESG, el medioambiental, el social y el de gobernanza, que son las dimensiones. Por último, se suma la puntuación de cada factor ponderada y se obtiene un número del 1 al 100. Y este es el número que vamos a utilizar en este trabajo, en este análisis. En este apartado 3 vamos a hablar de las empresas y la estrategia que hemos seguido para realizar el análisis. En primer lugar, tenemos unas 19 empresas con una capitalización menor a la media del mercado, que en el momento de la consulta se situaba en 76 miles de millones de dólares, y con una puntuación ESG superior a 50. La mayoría forman parte del SP500, realmente todas menos dos, que son Iberdrola y Adidas. Y bueno, de izquierda a derecha, os voy a leer la tabla. En primer lugar está MetLife, en segundo Ecolab, Boston Properties, eBay, Land Research Corp, Exelon Corp, Teradata Corp, Regeneron Pharmaceuticals, Edwards Life Science Corp, Colgate, Palmolive, Cummins, Nielsen Holdings, Whirlpool, Jam, Hess, Walgreens Boots Alliance, General Mills, Iberdrola y Adidas. En cuanto a las estrategias escogidas, pues se han escogido estrategias de factor investing de forma que las ratios empleadas se vayan agregando a la siguiente estrategia. Estas combinaciones de factores son las siguientes. En primer lugar, la estrategia de un factor comprende el top 10 de empresas con el price to sales ratio más bajo. En segundo lugar, la estrategia de dos factores pues tiene el top 10 de empresas con mayor relative price strength anual y con un price to sales ratio menor que 1. Por último, la estrategia de 5 factores pues tiene el top 10 de empresas con mayor relative price strength en el último año, unas apreciaciones de precio a 6 y a 3 meses mayores que las del índice y un price to sales ratio menor que 1,5. Sumado a eso, a unos earnings per share mayores que el año anterior. Los criterios seguidos para la elección de estas estrategias se deben en primera instancia a que el PSR bajo combina una gran rentabilidad con un riesgo a la baja no muy dispar, pese a su volatilidad, lo que teóricamente le permite batir al índice en más del 66% de las veces, a 1, 5 y 10 años. En segundo lugar, se combina con un Relative Price Strength alto que aumenta la volatilidad de la estrategia respecto a la anterior, pero logra asegurar un mayor número de periodos en los que se bate al índice, en las tres temporalidades expuestas en el apartado anterior.
Para concluir, con la tercera estrategia se apuesta con reforzar el aspecto que concierne al crecimiento, haciendo hincapié en una apreciación del precio de las acciones de las compañías a 3 y a 6 meses superior a la media del mercado, para descartar compañías que hayan crecido fuertemente en un momento del año de forma aislada, buscando aquellas que hayan sido las mejores en esas otras temporalidades. Es decir, que mantienen un momentum. Por otro lado, esta vez se tiene en cuenta también el crecimiento de los beneficios respecto al año. Y bueno, para cuantificar los resultados, pues se han estudiado las rentabilidades de cada estrategia comparando las rentabilidades de forma que anual entre 2012 y 2021, comparando las rentabilidades del índice con las de 10 empresas seleccionadas cada año con su correspondiente estrategia. Luego, para todos los periodos de 5 años dentro de esos años, es decir, 2012-2017, 2013-2018, 2014-2019, 2015-2020 y 2016-2021, teniendo en cuenta que se realiza un rebalanceo de compañías de forma anual al principio de cada año, reinvirtiendo el capital obtenido en su totalidad. De esta forma se pretende comparar la rentabilidad que uno obtendría dejando 5 años su capital en el índice o buscando cada año aquellas empresas que cumplan con los requisitos de la estrategia escogida, que bien pudieran ser las mismas que el año anterior. Y por último, para el periodo que engloba los 10 años, 2011-2021, se procede de igual forma que con el rebalanceo anual, pero para un periodo de 10 años en vez de uno. Vamos a proceder con el análisis. Aquí tenemos una serie de las compañías que he mencionado anteriormente y vamos al análisis. Aquí presento en este gráfico los resultados que hemos obtenido en el periodo de 10 años para un factor, para la estrategia de un factor. De forma anual, la estrategia de un factor bate al índice en menos de la mitad de los periodos estudiados, sin ni siquiera lograr una media geométrica superior, siendo menos rentable en proporción. Para el apartado 2, es decir, para la estrategia 2 de 5 años, los peores resultados se observan durante esta temporalidad realmente, ya que la estrategia de un factor no consigue batir al índice en el 80% de los periodos estudiados. Tan solo lo hace en el periodo de 2012 a 2017. En el periodo de 10 años, pues son resultados negativos, pero muy parejos a los del índice, lo que no es síntoma de ser una buena estrategia. Y bueno, en el caso de invertir 1.000 euros, de haber invertido 1.000 dólares al comienzo de 2012, pues se hubieran convertido en 3.739,30 al acabar 2021, 50 dólares por debajo de lo que logra el índice. Así que realmente es una estrategia muy pareja, pero que no logra batir al índice. Aquí tenemos el resultado para la estrategia de dos factores. En este caso, se ha descartado la empresa con ticker EW durante los periodos de 2014 a 2012 por tener un price to sales ratio mayor que 1. Y bueno, en lo que es el análisis propiamente dicho, tenemos que para la estrategia, vamos, año a año, anualmente, la estrategia de dos factores presenta unos buenos resultados en el cómputo anual frente al índice, dado que solo hay 3 periodos de 10 posibles en los que logra peores resultados, es decir, sube menos. La media geométrica es ampliamente superior hablando en cifras, un 21% mayor a la del índice. Para los periodos de 5 años, pues también se observan excelentes resultados. Se puede apreciar que el periodo pues que comprende al lustro consigue unos resultados en los 5 momentos que tenemos para comparar, los supera en algunos de forma muy amplia. Por último, en el periodo de 10 años, pues también logra batir al índice. Así que, de hecho, lo hace siendo un 40% superior, lo que es una buena señal. Y en el caso de haber invertido 1.000 dólares en comienzos de 2012, pues se hubieran convertido en 4.906 dólares al acabar 2021, que son 1.120 euros más de lo que logra el mercado en ese periodo. Bueno, vamos con la estrategia de 5 factores, que es la última de las 3. Y bueno, en este caso, pues no se ha logrado llegar a 10 empresas por año, ya que las características de los factores son muy selectivas. Incluso ha habido un año en 2017 en el que ninguna empresa cumplió con los criterios escogidos. También cabe destacar que al cerrar 2011 y 2014, la empresa con el ticker EW no cumple el criterio del price to sales ratio menor que 1,5. Por lo tanto, queda descartada para las rentabilidades entre los años 2015 y 2012. Si nos fijamos en los resultados, pues para el cómputo anual, pues aunque presenta un 50% de periodos en los que bate al índice, sin embargo, para una cifra tan igualada, la media geométrica es claramente inferior a la del mercado. Y también cabe destacar que en ningún periodo se logra llegar a las 10 empresas, incluso para el año 2020, pues no se ha logrado obtener ninguna del grupo que cumpla con los requisitos de los factores. Para los periodos de 5 años, pues excelentes resultados, no tan buenos como en el periodo, vamos, como la segunda estrategia, pero en el 80% de los casos, pues debido a la mala media geométrica que presenta, pues es bastante buen indicativo de que para estos 5 años, pues sirve. Casi consigue duplicar, de hecho, a la rentabilidad del mercado. Y por último, pues tenemos a un periodo de 10 años vista, pues la estrategia simplemente ha resultado ser claramente inferior como se ve en la gráfica.
Y bueno, en el caso de haber invertido $1.000 al comienzo de 2012, pues se hubieran convertido en tan solo 2.893 al acabar 2021. Unos 1.000 euros menos, 900, que el mercado. Por último, vamos con las comparaciones. Bueno, está claro que la mejor estrategia ha sido la de 2 factores y la peor ha sido la de 5 factores. Abajo tenemos un gráfico en el que se ven pues, la rentabilidad en estos 10 años de cada estrategia y ahí es donde se puede comprobar. Y en la tabla, pues también se puede observar cómo la estrategia de 2 factores es la que mejores resultados obtiene con bastante distancia a las siguientes. Su volatilidad es parecida a la del índice, pero logra un mayor número de periodos positivos y, por supuesto, de rentabilidad. Además de que su mínima rentabilidad es la mejor de todas, lo que indica su buen comportamiento en las peores situaciones del periodo estudiado. La estrategia de un factor no logra el objetivo teórico de batir al índice en el 66% de las ocasiones como mínimo, ya que en el anual lo consigue un 40%, en los periodos de 5 años el 20% y en el de 10 años ni siquiera lo consigue. Muy por debajo de lo esperado, la verdad. Hay que añadir que tiene la mayor caída anual y la mayor volatilidad. Por último, la estrategia de 5 factores decepciona, quizá por el hecho de que pocas compañías de este grupo seleccionado cumplen con los requisitos especificados, o quizá porque el periodo estudiado es muy pequeño. Sin embargo, si uno se fija en la gráfica siguiente, en la de la que están todas las rentabilidades, se puede observar cómo esta estrategia hasta cierto periodo es ganadora, en torno al año 2018, para después convertirse en la que menor rentabilidad reporta con el mayor número de periodos negativos. Es por esto, por lo que en los periodos de 5 años logra batir al índice en el 80% de las veces, un número bastante alto para su mala media geométrica. En conclusión, ni el exceso ni la falta de factores logra ser determinante. En este caso, la mejor estrategia para estas compañías sostenibles, ESG, pues combina valor por parte de un price to sales ratio menor que 1 y un momentum con un relative price strength alto. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco de factor investing, de compañías sostenibles, de este análisis os haya servido. Y bueno, si necesitáis más información, pues está en la página de Value for All y si podéis suscribiros a la newsletter, pues mejor que mejor. Así que nada, muchas gracias de nuevo por haber visto esta presentación y un saludo a todos.